El primer concepto que quisiera que tengamos en cuenta y que ustedes más que nada tengan en cuenta es que una vez que hacemos el diagnóstico de pancreatitis aguda, el diagnóstico clínico y de laboratorio, y estamos seguros que el paciente tiene una pancreatitis aguda, tenemos que saber que el 75% de los pacientes van a tener una respuesta inflamatoria local y solamente el 25% va a tener una respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta eso y sabemos que la respuesta inflamatoria local va a mejorar en forma casi espontánea con el tratamiento clínico, no es necesario hacer una tomografía o un estudio por imágenes. Así que ese es el primer concepto. No en todos los pacientes que ingresan con un cuadro de pancreatitis aguda, ustedes deberían solicitar una tomografía computada. Aún en nuestro grupo es difícil todavía convencer a todos los médicos y sobre todo a los médicos más jóvenes que ante la ansiedad piden tomografía computada a un paciente que ingresa con un cuadro de pancreatitis aguda leve. Distinto es el caso de los pacientes con aquellos que tienen una respuesta inflamatoria sistémica y que necesitan un estudio de imágenes. Y sin lugar a dudas, cuando el cuadro es grave de pancreatitis, lo que se utiliza como gold estándar es la tomografía computada. En casi todos los pacientes se realiza tomografía computada de ingreso. Entonces, ¿cuándo vamos a realizar una resonancia magnética? Puede haber causas propias del paciente o causas determinadas por la enfermedad que nos lleven a usar la resonancia magnética. Las causas propias del paciente son, como ustedes ven ahí, primero el paciente alérgico, si el paciente es alérgico al yodo. Nosotros para determinar necrosis y grado de necrosis y la complejidad de la necrosis necesitamos un medio de contraste que nos opacifique la glándula. Entonces es necesario hacer el contraste. Y la tomografía utiliza yodo y si el paciente es alérgico al yodo está totalmente contraindicado. Entonces en ese caso usamos la resonancia magnética. El segundo caso, que no siempre es de inicio, pero sí tienen que tenerlo en cuenta ustedes, son las mujeres jóvenes. Estos cuadros graves de pancreatitis aguda van a requerir más de un estudio de resonancia magnética. Tal vez pueden llegar a 4 o 5 en el mes. Entonces no podemos irradiar. Tienen que empezar a tomar conciencia ustedes de que estamos irradiando a un paciente a altas dosis. Entonces también es muy frecuente que a un paciente le digan hacemos tomografía de tórax, abdomen y pelvis para ver la pancreatitis. ¿Para qué le piden el tórax? No tiene ningún sentido. Y tampoco, como autocrítica para los radiólogos, no tiene ningún sentido hacer todas las fases con contraste irradiando al paciente en 4 o 5 pasadas porque no aporta absolutamente nada. Pero eso ya es una cuestión propia nuestra, de error nuestro. Entonces, tengan en cuenta, cuando tengan un paciente que permita las condiciones, y sobre todo una mujer joven que va a llevar varias imágenes, tengan en cuenta la posibilidad de hacer una resonancia magnética. El otro punto es, nadie controla el grado de insuficiencia renal que tiene un paciente con una pancreatitis grave. Ese es un punto fundamental. No se puede inyectar yodo a un paciente que tenga menos de 30% de filtrado glomerular. Entonces, si ustedes piden a cualquiera con un cuadro de pancreatitis aguda grave, tras que el paciente está con falla pleurica sistémica, le vamos a agravar aún más la falla renal. Entonces, utilicen resonancia magnética, que le podemos usar nuevos contrastes denominados macrocíclicos que no provocan daño renal. Otro punto a tener en cuenta, bueno, ya lo dije, las mujeres jóvenes, se repitió, y el embarazo. Pacientes que están cursando un embarazo deberían solicitarle, está totalmente contraindicada la tomografía, hay que hacerle una resonancia magnética. Ahora, en cuanto a la enfermedad, ¿cuándo usamos la resonancia magnética? Cuando tenemos una causa incierta, no podemos determinar cuál es el causal, ni siquiera con la tomografía, de qué es lo que le está pasando a ese paciente que está con un cuadro grave y queremos determinar el origen, bueno, le hacemos una resonancia magnética. Cuando hay un probable origen tumoral, en nuestro medio la más frecuente es el origen biliar de la pancreatitis aguda, por ahí la ecografía no llega a haber un cálculo o algo y sospechamos porque dice que puede haber una masa en la cabeza del páncreas, bueno, por ahí inicialmente hacemos ya directamente una resonancia magnética y no una tomografía porque es mayor el aporte de datos que tiene una resonancia ante un tumor que el que tiene la tomografía. Cuando hay necrosis encapsulada, después les voy a mostrar ejemplos, ya es un estadio más avanzado de la pancreatitis aguda grave, pero da muchísima más información la tomografía que la resonancia. Y ante el agravamiento de la enfermedad, sin una causa determinada, ya sería también como controles que venimos haciendo y se agrava el paciente, bueno, es por ahí mejor hacerle una resonancia magnética.
Entonces, las ventajas de la resonancia es que no irradia, que no es dato menor, no usa iodo, no hay daño renal, hay una mayor diferenciación tisular, o sea, la resonancia da contraste de por sí sola con las diferentes secuencias. Yo sé que para ustedes es mucho más fácil leer una tomografía. Estoy seguro que cualquiera de los de acá agarra una tomografía, la ve y la entiende. Y probablemente hasta hagan mejor diagnóstico que algunos radiólogos. Pero la resonancia, yo les puedo asegurar que da mucha más información que la tomografía. Da mayor definición en el origen, cuando hay que establecer un origen incierto, mayor definición en el control de las complicaciones y rápidamente diferencia lo que es hemorragia de lo que no es hemorragia, por las diferentes secuencias que podemos utilizar. Las desventajas es que necesitamos un tiempo mayor de exploración que una tomografía, son estudios más cortos porque uno sabe qué va a buscar y entonces hace secuencias dirigidas a eso nada más, pero no va a durar menos de 10 minutos. El paciente mínimamente tiene que colaborar con un poco de apnea en cada secuencia, porque son secuencias ultra rápidas que utilizamos, mientras que la tomografía, hoy con los nuevos tomógrafos de 256 pistas, 128 pistas, casi que respire o no respire da lo mismo. Entonces, la resonancia sigue siendo un método que es relativamente sensible al movimiento. El movimiento respiratorio provoca un cierto artefacto si no lo controla. Es imposible realizar en pacientes sumamente graves, y esto me refiero a pacientes que vienen con bombas de infusión, con respiradores o con un montón de cosas que no podemos soportarlas dentro de la sala de resonancia magnética. Y después está la limitación de la contextura física, que no está relacionado al peso, sino a la contextura propia del paciente. Si un paciente puede pesar 70 kilos, pero es de baja estatura y es muy ancho, el diámetro mayor que tenemos hoy en resonancia es 70 centímetros. O sea, muchas veces los pacientes no entran dentro del resonador. Ahora vamos a ver un caso. Esta es una paciente alérgica al yodo, con 10 días de evolución de su pancreatitis dentro de la institución, que sufre una desmejoría clínica. No sé si hay un puntero, pero bueno, a ver si con él acá se alcanza a ver. No se ve. Bueno, lo que están viendo son colecciones peripancreáticas, los que se ven como blancas, y toda una alteración del tejido graso peripancreático, que cuando le inyectamos contraste se ve mucho mejor acá, lo cual determina la presencia de necrosis peripancreática, además de las colecciones que ya tienden a formar una pared y estar bien definidas. Otro paciente alérgico al yodo, que directamente el cuadro daba clínicamente como para una pancreatitis relativamente grave, se descarta con la colangio rápidamente, la colangio dura 10 segundos, uno descarta el origen litiásico biliar, ve el edema de la glándula pancreática y toda la mínima colección peripancreática aguda que rodea a la alteración. Acá ya otro caso donde vemos una colección peripancreática en la imagen superior a la izquierda, eso blanco que rodea al páncreas. Esto es otra secuencia que usamos previa al contraste para tener de referencia, y todo aquello negro que ven en la de abajo a la izquierda, que es como algo serpinginoso que está por delante del páncreas, el páncreas agrandado de tamaño, es colección líquida peripancreática aguda en un páncreas de pancreatitis. Lo bueno de esto es que también nosotros acá definimos que no hay necrosis pancreática, hay nada más que un poco de necrosis peripancreática y una gran colección y una edematización de la glándula. Esto es lo que yo les explicaba de la necrosis encapsulada o el WON, donde a la izquierda ustedes tienen la tomografía en un plano coronal, una reconstrucción curva en plano axial con contraste, que lo único que se ve es como una colección en el páncreas, algo que es gris oscuro, que parece homogéneo. Sin embargo, el mismo corte en resonancia magnética me demuestra lo blanco que es líquido y todo lo negro que está dentro de la necrosis pancreática. Esa es la glándula pancreática muerta dentro de la necrosis encapsulada. La parte más distal de la cola está viable y la parte del cuello y cabeza pancreática también está viable con realce, con el contraste. Acá vemos otro caso, fíjense ustedes, este es un paciente que se venía controlando, una chica joven, dislipidémica, que se le había dado, la paciente ella había pedido el alta, vuelve con fiebre, se le hace una tomografía computada, que es la que ven sin contraste en la parte de arriba y con contraste también arriba a la derecha,
y se ve nada más que un contenido homogéneo, como si fuese una gran colección, una bolsa líquida. Sin embargo, cuando le hacemos resonancia, porque no nos quedamos tranquilos por la fiebre que la paciente presenta, vemos que es gran componente líquido, el páncreas, fíjense ustedes que mantiene la forma normal, que está todo necrosado dentro de esa gran colección, y cuando le hacemos contraste, el marcado realce que tiene con gadolinio toda la pared de esa necrosis amaravillada, que a mí me está diciendo que eso se comporta como un absceso. Es exactamente igual como vemos un absceso por resonancia magnética. Entonces, con ese diagnóstico, la paciente fue llevada rápidamente al quirófano, se hace la cirugía, ahí ustedes ven cómo hacen primero una evacuación del material purulento del absceso. Una vez evacuado el material purulento, se hace la extracción de la glándula pancreática necrosada, que era lo mismo que nosotros estábamos viendo por la imagen de resonancia magnética. Entonces, el aporte que tiene la resonancia magnética en relación a la tomografía computada en esta fase especial de la pancreatitis aguda grave, cuando desarrolla la necrosis amurallada, es marcadamente superior que la tomografía computada. Así que, si tienen la posibilidad en su centro de pedir resonancia, van a tener mayor dato que lo que les va a aportar la tomografía. Este es un caso de una paciente que ya nos viene a nosotros derivada, ya había hecho una pancreatitis aguda grave, se había ido de alta, le habían dicho que tenía aparentemente una lesión en la cabeza del páncreas, pero no le habían dicho otra cosa. La paciente se hace nuevo dolor, vuelve y se interna por primera vez en nuestra institución, en la unidad de páncreas, y ustedes ven, arriba a la izquierda una colección bien redondeada, que es un pseudoquiste ya conformado, pero también tiene otros pseudoquistes más en la imagen del medio, muchos más retrogástricos que se expanden de gran tamaño, que se ven muy bien en la colangioresonancia. No se ve mayor dilatación del Wilson, es leve, pero hay una mínima dilatación del Wilson, la vía biliar está bien, y en las imágenes de abajo, sin contraste y con contraste en diferentes fases, ustedes ven una gran tumoración en la cabeza del páncreas, que era la causante de su pancreatitis y la leve dilatación del Wilson. Esto en una chica joven, con este comportamiento a la resonancia magnética, uno ya hace el diagnóstico de una necrosis sólida pseudopapilar. Y era lo que la chica tenía, cuando una vez lo que el cirujano nos pidió es para hacer más fácil la cirugía, que no lo puse para no hacerlo tan largo porque tengo nada más que 15 minutos, era hacer primero por vía percutánea un drenaje de los pseudoquistes. Evacuamos los pseudoquistes y después la paciente se operó, se le hizo la duodenopancreatectomía cefálica y se corroboró el diagnóstico de neoplasia sólida pseudopapilar. También hemos visto que tiene utilidad en las pancreatitis del surco porque nos da más información y nos hace sentir más seguros ante el diagnóstico, que a veces no es sencillo, de una pancreatitis del surco. Esas son las características rápidas para recordar qué es lo que nosotros más normalmente llegamos a ver en una pancreatitis del surco. Y acá hay un ejemplo, un paciente que ya había tenido episodio de pancreatitis. Toda esta dilatación esquística no es una neoplasia intraductal papilar mucinosa de tipo 2 o de rama secundaria, es una pancreatitis crónica que tiene este paciente, pero que ahora cursaba un cuadro de una pancreatitis aguda, donde hizo una colección entre la grasa entre el duodeno, esta es la luz del duodeno, estos filiformes que tienen acá es estenosis del duodeno, engrosamiento de la pared, una imagen de aspecto como diverticular o de colección entre el páncreas y el duodeno, otra colección a la derecha de la pared duodenal. Cuando le inyectamos contraste, cómo se comporta, y fíjese el engrosamiento de la pared del duodeno y la colección periduodenal entre el duodeno y la cabeza del páncreas, estableciendo el diagnóstico de pancreatitis del surco. Acá se ve muy bien el desfiladero de la luz duodenal por la estenosis y el edema de la pared, las colecciones, la pancreatitis crónica del paciente y la leve estenosis que ya está provocando sobre la vía biliar extrahepática. También lo utilizamos mucho en los pacientes que hacen pancreatitis aguda post-RCP, que la frecuencia no es, gracias a Dios, no es alta, también anda alrededor del 3 al 4% en nuestra institución, pero sin embargo en aquellos pacientes que hacen estas complicaciones, también preferimos, si el paciente, las condiciones lo permiten, del paciente hacer una resonancia. Son cuadros, los que nosotros vemos post-RCP, bastante más graves que la de una pancreatitis aguda convencional,
y en este caso lo que se ve es una gran necrosis peripancreática con una colección aquí. Acá vemos páncreas, aquí vemos también páncreas, vemos más colección y necrosis peripancreática acá por debajo de lo que sería el cuerpo del páncreas. Acá la porción cefálica del páncreas, y también vemos líquido y necrosis por acá, una extensa necrosis peripancreática. En un plano coronal, esta es la glándula pancreática, el Wilson fino, las colecciones peripancreáticas agudas y la necrosis peripancreática de la grasa. Vemos la vía biliar normal y el Wilson también lo vemos en toda su extensión normal. El gran proceso inflamatorio que abre al duodeno y lo despliega en su tercera y segunda porción. Y cuando le hacemos contraste, lo que más nos interesa es ver esto, cómo perfunde la glándula, y vemos que la cola, el cuerpo perfunde bien, la región del istmo también perfunde bien, la cabeza también, y el proceso uncinado también. Entonces, descartamos que haya necrosis pancreática glandular, hay una gran necrosis peripancreática, colección peripancreática aguda y el gran compromiso de la grasa peripancreática. Donde también usamos mucho la resonancia es en el traumatismo o la pancreatitis postraumática, que la vemos más que nada, por lo menos en nuestro centro, es más frecuente en gente joven, en niños. Entonces, ¿por qué la usamos más? Porque nos hemos dado cuenta que un punto importante cuando tenemos un paciente con una lesión traumática del páncreas, que generalmente se da acá, en esta zona, en la región del cuello del páncreas, es saber si esta lesión, que provoca todo el proceso inflamatorio peripancreático, con la necrosis peripancreática, compromete o no compromete el conducto de Wilson, porque distinto es la evolución que va a tener si hay una disrupción o una lesión completa del Wilson a aquel paciente que no la tiene. Entonces, ese mismo paciente que vimos por tomografía, vemos el área de ruptura y vemos que en la wilsongrafía, en una reconstrucción planar, tiene una disrupción que coincide con el área traumática. Entonces sabemos que este paciente indudablemente va a evolucionar a un pseudoquiste, porque toda la secreción pancreática de la cola del páncreas y parte del cuerpo va a terminar siendo un pseudoquiste en esta área. Lo cual es distinto a este paciente que tiene una lesión traumática similar, muy parecida a la que vimos recién, pero sin embargo, cuando hacemos el estudio, acá está la parte de la resonancia con contraste, de la tomografía con el contraste, pero en la colangioresonancia el Wilson se ve entero, es todo este hilito finito que se ve acá, a pesar del gran edema que tiene pancreático y peripancreático por el traumatismo, pero el conducto del Wilson está indemne. Y otra de los beneficios que encontramos con la resonancia y con la colangio Wilson resonancia es determinar a aquellos pacientes que tienen una anomalía o variante anatómica ductal que predispone a realizar una pancreatitis aguda. No todos los páncreas divisum hacen pancreatitis, pero sí es una causa de pancreatitis aguda. Entonces es importante establecer el diagnóstico de un páncreas divisum. Vemos muy bien la desembocadura en la papila menor y esta en la papila mayor, aquí en la papila menor. O también la variante denominada enanza pancreática, que también es causa de pancreatitis aguda, generalmente lo vemos más también en chicos. Entonces, a modo de conclusión, lo que le puedo transmitir es que la tomografía sigue siendo el método por imágenes para valorar una pancreatitis aguda grave, pero tengan en cuenta la resonancia magnética, sobre todo en pacientes con pancreatitis aguda grave con cuadros clínicos complejos, que ustedes no encuentren una causa y no sepan qué es lo que le está pasando a ese paciente, y ante desmejoría del paciente, cuando son alérgicos al yodo, en mujeres jóvenes que van a necesitar de muchos estudios en forma consecutiva, en embarazadas, y ante la necesidad, que es lo mismo de las mujeres jóvenes, de repetir estudios. Hagan una tomografía, fíjense por favor antes del clearance de creatinina, no manden a todos los pacientes. Nosotros hemos tenido que devolver pacientes porque gracias a Dios tenemos un aparato que mide en el momento el filtrado glomerular. Entonces, controlen eso también, que por ahí es más territorio de los terapistas, pero bueno, es un dato importante que nadie lo tiene en cuenta. Y entonces, ante la necesidad de hacer estudios en forma consecutiva, empiecen a utilizar un poco más la resonancia magnética. Espero haber resumido un poco cuál es la actualidad de la resonancia en la pancreatitis aguda grave. Muchas gracias.
Gracias, Claudio. Disculpas por las dificultades técnicas, todas con vos pasaron. Yo quiero hacerte una pregunta. En el escenario de la pancreatitis aguda no biliar, ¿cuál crees que es vos el aporte de la resonancia por sobre la ecoendoscopía en cuanto a la búsqueda de la etiología? Y si hay alguna situación particular donde vos digas, bueno, en esta situación puntual, creo que una resonancia me va a aportar más información etiológica que una ecoendo. ¿Hay algo así como presencia de colestasis o pancreatitis aguda más lesión quística o pancreatitis aguda más conducto dilatado? ¿Y cuál es el timing en el que vos recomendás hacerla en cuanto a la búsqueda de la causa? Sí, no, te digo la verdad, no tenemos nosotros estipulado, por lo menos en nuestra experiencia, cuándo hacer la ecoendoscopía. Nosotros tenemos muy familiarizado en nuestro razonamiento que ante un cuadro complejo vamos primero a la resonancia y después eventualmente va la ecoendoscopía. Eso no quiero decir que esté bien ni esté mal, o sea, es la forma de trabajar nuestra, del modo en que nosotros manejamos. Tenemos un servicio de radiología muy importante, entonces generalmente solucionamos casi todos los pacientes en cuanto al diagnóstico, pero no te podría decir en qué porcentaje y qué determina que vaya a un lado o del otro. En nuestro servicio, por una cuestión de que uno creo se siente seguro, hace ante cualquier duda o algo, resonancia. Y si no puede hacerse resonancia por alguna de las cosas que yo enumeré como desventaja, ahí sí va a una ecoendoscopía, o si la resonancia no lo resuelve, va a una ecoendoscopía. Y el timing creo que lo marca un poco el paciente. El timing uno no lo va estipulando cuando hace un control ante la gravedad del cuadro. El paciente, como digo, primero se hace una tomografía computada y si a los 3 días necesita otro estudio porque desmejoró clínicamente y las condiciones lo permiten, preferimos una resonancia.